Entonces lo del sector externo entraría para el próximo parcial. Lo del sector externo, claro, exactamente. Nosotros, todo lo que estamos viendo, todo lo que está en esta unidad que estamos discutiendo ahora, no va a entrar en el examen. Que es solamente hasta el último tema que entraría es el de inversión. Ahí va. Eh, muy bien. Estábamos aquí, les comentaba, es fundamental cuando analizamos el sector externo y también cuando estudiamos inflación, diferenciar los bienes comerciables de los bienes no comerciables. Van a ver que en inflación, hoy mismo, lo que está pasando en Argentina tiene mucho que ver con esta distinción entre comerciable y no comerciable. Entonces, algo bien importante que tienen que saber, en el libro de la Reina Sachs hacen un excelente trabajo explicando eh, estos dos tipos de bienes. Recuerden, no tienen que estudiar nada que no hayamos visto en clase. Por ejemplo, en el libro van a encontrar un montón de gráficos, de análisis, fórmulas que nosotros no estamos cubriendo en clase, no porque no sean interesantes, pues lo son y seguramente uno aprende mucho de esos, de esas ecuaciones, pero queremos concentrarnos en pocos temas y entenderlos bien. ¿Sí? Yo creo, siempre le digo lo mismo, si ustedes entienden bien, estudian a conciencia de esto que estamos viendo en clase de ahora hasta el final, es, puedo asegurar que van a entender macroeconomía y van a ser capaces de pensar problemas macroeconómicos, le va a permitir formar su propio juicio, disentir con observadores, analistas que vean en la tele, pues van a entender de qué se trata. Y no es mucho más que esto. Pero bueno, eso. Hay un precio de pagar que es el esfuerzo de ponerse a estudiar, entender, preguntar, cuestionarse. Volvemos. Les decía, ¿por qué hay un solo precio en el mundo? Si, por ejemplo, del trigo, ¿por qué en todos los países del mundo el trigo se comercia a $300? Luego, por supuesto, el precio local puede ser distinto porque hay que multiplicar por el tipo de cambio para transformarlo en moneda doméstica. Pero el precio internacional en dólares es el mismo. Entonces, la respuesta es que hay competencia entre vendedores y compradores en todos los países. Y por eso vamos a pasar a la siguiente filmina donde les muestro cómo se determinan estos precios. Por un lado vamos a tener un mercado internacional, por ejemplo del trigo, y un mercado local, que sería nuestro país. Vamos a primero analizar bienes exportables. En estos bienes exportables son los que potencialmente se pueden vender al exterior. Empezamos por el mercado internacional. En ese mercado internacional tenemos una oferta, la oferta mundial, que es la suma de toda la producción de todo el mundo, que suponemos que es creciente en el precio. ¿Sí? Cuanto más alto el precio, más producen estos productores. ¿Está bien? Por su parte, la demanda tiene pendiente negativa porque refleja que a mayor precio, menor consumo del bien. Nada que ustedes no conozcan ya súper bien de sus cursos de micro y de introducción. En este mercado internacional se establece una cantidad de equilibrio donde la oferta es igual a la demanda. La S en general se usa para denotar la oferta, porque en inglés oferta se dice supply, ¿sí? Entonces por eso la S, y un precio, que es el precio internacional, al cual se iguala oferta y demanda, y este es el precio internacional que va a regir en todo el mundo. Ahora bien, volvamos a nuestro país, al gráfico del lado derecho. Imaginemos esta situación. Tenemos inicialmente esta oferta de trigo, tenemos esta demanda de trigo. El precio del trigo en Argentina, si no comerciamos con el resto del mundo, sería este que ven ustedes acá. Ese del precio local en una economía cerrada. Supongan que el gobierno decide prohibir la exportación de trigo, que es algo que puede pasar y de hecho ha pasado hace un par de años, un poco más, y
Normalmente no ocurre en otros países, e incluso en Argentina ocurre por un periodo limitado y no es algo común, pero puede ocurrir. En ese caso, el precio del trigo se fijaría de acuerdo a la demanda y la oferta local. Sería un no comercial, pues no se estaría vendiendo o comprando con el resto del mundo. Ahora bien, ¿qué pasa si se levantan estas restricciones y Argentina comienza a ser un país abierto, donde se comercia libremente trigo que se puede comprar o vender al exterior? En ese caso, inmediatamente el precio local en dólares hasta ahora va a ser igual que en el precio internacional que, como les decía, se determina por oferta y demanda. Aquí cerca en caso, a este nuevo precio, que es superior al precio local, va a haber un exceso de oferta sobre demanda. ¿Por qué? Porque esta suba del precio hace que los productores locales de trigo ofrezcan más y los demandantes, los compradores, que compran el trigo, por ejemplo, para hacer el pan o para hacer harina, compren menos. Entonces, hay un excedente de oferta sobre demanda que es nuestro superávit comercial, nuestras exportaciones de trigo. ¿Por qué es esto un bien exportable? Porque es un bien que al precio internacional genera un exceso que puede colocarse en el resto del mundo. El precio local en Argentina, sin comercio, es mucho más bajo que el precio internacional. Eso es lo que caracteriza a los bienes exportables. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que Argentina tiene ventaja comparativa en la producción de trigo. Tiene muy buena tierra, con muy buenos rendimientos de la cosecha, y por lo tanto puede producir a un bajo costo, reflejado en esta curva de oferta. De manera que cuando se abre el comercio va a poder vender a otros países. Entonces eso es un bien exportable. Repito que esa característica de exportabilidad se mide a través de la diferencia entre el precio internacional y el precio local en una economía cerrada. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa en este mercado? Perdón, en este mercado si hay una disputa entre compradores y vendedores de trigo. Supónganse que se abre el comercio y los demandantes, los consumidores, los que compramos trigo o harina, ¿sí? Queremos comprar trigo y decimos, el vendedor me dice, mira, antes te lo vendía, no sé, a $100, ahora quiero 300, que es el precio internacional. Vos le decís, no quiero, ¿sí? No te voy a pagar 300, si vos me lo vendías a 100. ¿Qué te va a decir el productor? Te dice, bueno, si vos no me pagás los 300, lo vendo al resto del mundo. El resto del mundo me compra todo lo que yo quiera a ese precio, a 300. ¿Ah? Entonces, si vos no me lo compras, me lo compra otra persona. ¿Qué va a pasar? Los que compran el trigo, por ejemplo, los molinos que hacen harina, van a decir, ok, te voy a pagar 300, pues necesito el trigo. ¿Ah? Entonces, esa competencia y la posibilidad de colocar o comprar en el mercado internacional es lo que hace que el precio local se alinee totalmente con el precio internacional. ¿Qué pasaría, por ejemplo, acá si los productores piden a los compradores un precio de $500? Estos compradores van a decir, no te pago $500. ¿Por qué? Porque puedo comprar a 300 en el mercado internacional. Entonces, el punto al que quiero llegar es que el único precio al que van a acceder todos a comerciar, comprar y vender es el precio internacional. Ningún otro precio por debajo de 300 ni ningún otro precio por encima de 300 va a satisfacer a todo el mundo. Y todo se debe a que siempre está la posibilidad de vender o comprar en el mercado internacional a este precio. Bueno, entonces, estos son los bienes exportables y los vamos a tener muy en cuenta cuando analicemos el tipo de cambio real. También existen bienes importables. Los bienes importables tienen también una oferta y una demanda mundial, a través de los cuales se determina el precio internacional. Y la única diferencia con el análisis previo es que al
eh, en una economía cerrada, el precio local estaría por encima del precio internacional. Un bien importable es aquel en el cual no contamos con ventaja comparativa, no somos muy buenos produciéndolo, nos sale más caro, por ejemplo, computadoras. Posiblemente Argentina no tenga una ventaja respecto a otros países, y si produce computadoras, esas computadoras van a ser más caras que en otros países. Entonces, eso es lo que está reflejando este gráfico. El precio local está por encima, bajo economía cerrada, sin comercio, está por encima del precio internacional. Cuando se libera el comercio y el precio local se iguala con el precio internacional, en dólares por ahora, porque no estamos mencionando todavía el tipo de cambio. En ese caso, lo que va a surgir es un exceso de demanda sobre la oferta, porque ahora el precio ha bajado, eso quiere decir que hay más demanda, hay menos oferta, y la diferencia entre ambos son nuestras importaciones, que sería como un déficit comercial, porque estamos comprando cosas al resto del mundo. Bien. Ya con esto hemos presentado los bienes comerciables. Les quiero mostrar ahora algunos datos. Por ejemplo, este es el precio internacional de la soja, que se determina, como les decía, a apenas 2 horas de donde estoy yo. Y lo que ven ustedes es cómo ese precio va fluctuando. Estos son datos del 2000 al 2022, un largo periodo, y ven que inicialmente estaba a 200, saltó a 400, volvió a estar por debajo de 300, saltó a más de 600, alcanzó casi los 700. Muchos cambios en periodos breves de tiempo. Muchas fluctuaciones. Hoy, esto es el precio a marzo del año pasado, 558, se sigue manteniendo en este orden de valores. Lo que quiero rescatar de este gráfico es justamente esta volatilidad del precio. ¿Por qué pasa? ¿Por qué el precio no es 500 y se mantiene todo el tiempo en 500? ¿Por qué? Por lo anterior. Porque para analizar la evolución del precio internacional y del precio local necesitamos tener siempre en mente esto. Yo por eso le digo, si quieren entender macro, si saben esto, van a entender todo lo que pasa con los bienes comerciables y van a incluso a poder discutir, van a poder rebatir opiniones que escuchan por ahí que no están basadas en estos conceptos técnicos, ¿sí? Lo que necesitan para entenderlo e incluso aportar algo distinto a lo que dice el resto de la gente es esto, entender bien este modelo, este pequeño modelo. Entonces, ¿por qué la soja cambia de precio todo el tiempo? Bueno, la razón es que el precio mundial se determina por oferta y demanda, y esa oferta y demanda mundial varía todo el tiempo. Por ejemplo, hay una mala cosecha en Estados Unidos de soja porque el tiempo está mal, ¿sí? No está lloviendo. ¿Qué va a pasar? La oferta mundial, esta línea, se va a mover para la izquierda, va a haber menos oferta, ¿sí? Y si hay menos oferta, el precio internacional va a subir. A veces el precio internacional sube porque aumenta la demanda. Hubo años en los cuales Argentina podía vender a precios muy altos la soja porque China estaba empujando, traccionando el precio internacional. Estaba comprando mucha soja, es un país que consume mucha soja, y eso hacía subir el precio internacional porque la demanda se desplazaba hacia la izquierda, hacia la derecha. Entonces, este tipo de shocks, de perturbaciones en el mercado mundial ocurren en todo momento, y eso tiene un impacto directo en estos precios que van moviéndose de un momento a otro. Lo mismo podemos decir del petróleo. Como bien ven ustedes, a veces está 30, otra vez está 15, otra vez está 100, vuelve a 50 en poco tiempo. Lo mismo, oferta y demanda. Esto les quiero mostrar, estos son datos que ya tienen unos años, pero que ustedes pueden encontrar datos más actualizados para ver cómo funciona la ley de un solo precio en el caso de Argentina. Por ejemplo, aquí, estos son datos del 2017, o sea, están actualizados.
Pero ustedes ven esto, por ejemplo, el precio de la soja estaba, del trigo en este caso, estaba en $182. El tipo de cambio, estos eran datos del 2017, estaba en 15 pesos, 15.2. El precio, el valor de mercado a precios locales, que es el precio en dólares multiplicado por el tipo de cambio nominal, estaba en 2.600, que no es otra cosa, es parecido, no exactamente igual, a 182 multiplicado por 15.2. Y esa es la ley de un solo precio. No es apenas un modelo teórico, por el contrario, es algo que vemos todos los días en el mercado local. Ahora, existen otros bienes conocidos como no comerciables. ¿Qué es un bien no comerciable? Aquel bien cuyo costo de transporte internacional es prohibitivamente elevado. ¿Qué quiere decir esto? Que es tan caro mover el bien de un país a otro que es imposible que haya comercio. Entonces, el bien naturalmente se convierte en un bien no comerciable cuyo precio local va a ser igual, va a ser determinado únicamente por la oferta y la demanda doméstica. Un ejemplo para que vean, también estos son datos del 2017, pero totalmente aplicables a la actualidad, para que vean lo importante son los costos de transporte. Esto lo busqué en periódicos y lo que encontré es esto, en periódicos y en otras fuentes. Un container de 30 toneladas desde Buenos Aires a Miami cuesta $2.200. Ese es el costo de transporte. O sea que cada tonelada, como lleva 30 toneladas, cuesta $73. ¿Cuál era el precio internacional de la soja en aquel momento? $350. ¿Cuál es el costo de transporte de $73 como porcentaje del precio internacional? 350. O sea, el costo de transporte es un 21% del precio. Con esto ya vamos viendo algo que antes ignorábamos, que era los costos de transporte. Los costos de transporte existen. Y si uno quiere mover soja de Argentina a otros países, por supuesto que hay costos, hay fletes, hay seguros, hay que contratar un barco, un container. Pero 21% es algo tolerable, que uno aún así puede llegar a exportar. ¿Qué pasa con otros productos? Por ejemplo, yo busqué en aquel momento la arena para construir. El precio internacional de la arena que se usa en las construcciones es de $30. Es mucho más barato que la soja. Entonces, si necesito contratar un container para llevar esta arena de Argentina a Miami, el costo de transporte sería, como decimos acá, prohibitivamente alto. Es muy caro transportar arena porque tiene un valor por tonelada muy pequeño y el valor del container es el mismo. El container te va a salir 2.200 sin importar si ahí llevas soja, arena o nada, lo llevas vacío. El propietario del barco te va a decir, me tenés que pagar $2.200. Entonces, el costo de transporte es el 220, es más que duplica el valor de la mercancía. Con lo cual, entendemos por qué la arena, a diferencia de la soja, es un bien no comerciable. Lo mismo podemos decir de los peluqueros. Y este es el ejemplo más clásico que van a encontrar en un libro de texto. Tal vez ya hayan visto algo de eso en sus cursos anteriores. Y es un ejemplo clásico, es un poco ridículo, pero por lo mismo, por ser ridículo, es muy fácil de entender y nos ayuda a fijar la idea. Imagínense que en Argentina un peluquero les cobra $15 por un corte de pelo y un peluquero de igual calidad en París cobra $40. Repito, el mismo corte. La pregunta es, ¿va a haber lo que se llama arbitraje? O sea, los argentinos y los franceses van a estar mirando, uy, hay un país donde es más barato, podemos ir a ese país. Eso se llama arbitraje, es comparar precios o rendimientos entre países y ir a aquel que te conviene más.
Y la pregunta en este caso es, ¿los parisinos viajarán a Argentina a cortarse el pelo? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque el costo de transporte es demasiado alto. Vos decís, sí, acá pago 15, en Argentina pago 15, en París pago 40, me ahorro $25, pero no es verdad que te ahorras $25, porque tenés que sumar a esos $15 que vas a pagar en Argentina, le tenés que sumar el pasaje, la estadía, el tiempo que perdés. Por eso les decía, es muy ridículo que alguien esté haciendo este tipo de comparaciones. A donde llegamos es que los cortes de pelo son un clásico ejemplo de bien no comerciable. Es imposible que la gente compare o que haya un mercado internacional de precio de los cortes de cabello, porque los costos de transporte son tan elevados que hacen completamente irrelevante esta discusión. ¿Pasa esto solamente con la arena? ¿Pasa con los cortes de pelo y listo? No. Hay una enorme cantidad de bienes y de servicios que son no comerciables o no transables. Los llamados servicios, podemos hablar un poco más sobre esa diferencia entre servicios y bienes. Bienes son productos, por ejemplo, una mesa, una silla, una tonelada de trigo, son bienes, son productos tangibles que podemos observar y que son bien concretos. Los servicios no tienen esa propiedad. Los servicios no son tangibles, pero son producción que mejora el bienestar y mejora la utilidad y el beneficio de las empresas. Entonces, ejemplos de servicios son la salud, la educación, el entretenimiento, servicios públicos y la construcción. Pensemos en lo que está ocurriendo en este mismo momento en esta sala de Zoom. ¿Qué es esto? Lo que yo estoy generando es un servicio de educación, ¿sí? Un servicio de educación de muy mala calidad, pueden decirlo. Pero servicio de educación al fin. Entonces, ¿es algo tangible? Ustedes pueden ver, pueden medir esta educación, este servicio que yo estoy proveyendo. No se puede medir directamente de la misma manera que sí puede medir una mesa, una silla. ¿Por qué? Porque la ves. Decís, fueron tantas sillas que utilizaron tanta cantidad de madera y clavos, etc. Con los servicios no tenés esa posibilidad. Pero eso no quiere decir que sean menos importantes para los países. Ya les mostraré algunas cifras. Los servicios son súper importantes. De hecho, son más importantes que los bienes en el total del PBI. Entonces, esta es la educación. La educación normalmente es un no comerciable. ¿Por qué? Porque por lo mismo que decíamos del corte de pelo. Si ustedes dicen la educación en cierto país es más barata que en otro país, me voy a ese otro país. Voy a hacerme la escuela primaria, o sea, a Bolivia, porque es más barato. En general no se puede hacer. ¿Por qué? Porque hay costo de transporte. Tenés que mudar a ese otro país, con lo cual el costo es elevadísimo. Por más que no te cobren matrícula. Esto es un tema que, bueno, en Argentina, por suerte, esperemos que siga siendo así, no tenemos, porque la educación es gratuita en todos los niveles. Entonces, la educación, en principio, es un no transable. Pero hay excepciones. Lo que estamos experimentando en este preciso momento es una de esas excepciones, porque estamos hablando de un servicio de educación donde que lo hacemos entre distintos países. Yo estoy ubicado en otro país. ¿Por qué podemos hacer esto? Por el avance tecnológico. El avance tecnológico, computacional, en comunicaciones, ha permitido que podamos hacer este tipo de intercambio sin estar físicamente en el mismo lugar. Si necesitas presencia física, la educación es, sin lugar a dudas, un no transable. Hay algunos casos en los cuales es transable. Estoy pensando, por ejemplo,
es de estudiantes extranjeros que están hoy mismo en nuestro curso, o es algo que también vemos en la Facultad de Medicina, de lo cual se habla mucho, extranjeros que vienen a estudiar a nuestro país. ¿Por qué puede pasar eso? Porque en esos casos, como el costo de la educación es tan elevado en esos otros países y en Argentina es cero o muy bajo, entonces en esos casos el costo de transporte, si bien es muy alto, no es prohibitivamente alto. Aún así te conviene viajar y estudiar en Argentina. O sea, hay excepciones. La línea entre lo que es comercial y no comercial es muy borrosa, pero existe. Lo que quiero que entiendan el concepto general. Lo mismo pasa con la salud. Yo no voy, si tengo que, no sé, tengo una gripe y averiguo que en, no sé, Perú los médicos son más baratos, no voy a tomar un vuelo hasta Perú para ir al médico, ¿no? Entonces la salud es también otro servicio que uno puede definir como no comercial. También, por supuesto, ustedes pueden decir, bueno, hay turismo médico, hay gente que viaja a otros países a recibir atención médica en nuestro país. ¿Por qué? Porque tal vez los tratamientos que tienen que hacerse son demasiado caros y el diferencial de costos entre el costo interno en esos países y el costo en Argentina justifica el viaje y los gastos de estadía. Puede pasar. No estoy diciendo que no. La distinción entre transales y no transales no es tajante y tenemos que analizar caso por caso. Lo mismo podemos decir de entretenimiento, cine, restaurantes, de los servicios públicos. Yo no puedo comprar gas en Canadá porque es barato, porque no puedo transportarlo, ¿eh? O la construcción, el caso de la arena es un típico ejemplo, y lo mismo aplica a otros materiales de construcción. En general, se considera que el sector primario o agropecuario y el sector secundario, manufacturera, son comerciables, y los servicios, que es el tercer gran sector en la economía, sector primario, secundario y terciario o servicios, es no comerciable. Hay excepciones, pero como regla general, sí. Muy interesante para lo que vamos a discutir, y por otros motivos, tanto económicos como sociales, el trabajo es considerado un bien no comercial. ¿Por qué? Porque no existe arbitraje entre países. La gente no está mirando los salarios en dólares en Argentina y comparando con los salarios en dólares, porque tienen que hacerlo en la misma moneda, por supuesto, y dice, bueno, a ver, si en otros países el salario es más alto, ya mismo me tomo un vuelo y me voy a trabajar allá. No pasa todo el tiempo, por supuesto. Hay gente que sí lo hace, dice, no, mira, lo vemos en los diarios a veces, estas historias de vida de gente que dice, me fui, en Argentina no tenía trabajo, o ganaba poco, me fui a Australia y ahora gano mucho. Hay gente que lo hace, no lo niego, pero no hay movimientos masivos o migraciones, migraciones masivas, como las denominamos acá, entre países que respondan a diferenciales salariales, ¿eh? Y para que lo vean, y ahora volvemos a los motivos, si uno mira a lo largo del mundo, va a encontrar países donde el salario por hora en dólares, estos son datos de la Organización Internacional del Trabajo, los salarios por hora en dólares en India, por ejemplo, están por debajo de los $5, en China también alrededor de los $5, en Rusia cerca de los $10, y hay otros países, como por ejemplo Australia, que recién mencionábamos, donde se puede conseguir un pago de $30 por hora, o en Suiza, donde supera los $40. Entonces, hay diferencia de precios para el mismo bien o el mismo servicio, que es el servicio de trabajo, una hora de trabajo. Estas diferencias tan abismales entre países ya nos están sugiriendo algo muy importante, y es que claramente el trabajo es no comerciable. Si fuera comerciable, ¿qué habría? Un solo precio. Sería el precio del trabajo a nivel mundial.
y todos los países tendrían el mismo salario por dólares, porque la gente se estaría moviendo. ¿Sí? Si vos no aceptás este precio internacional, la gente dice, ah, bueno, me voy a otro país donde me pagan más, hasta que se igualarían los precios. Como el hecho de que no se igualen es una indicación fuerte de que no existe tal convergencia, no existe un precio internacional. Ahora bien, ¿por qué no pasa esto? ¿Por qué la gente no dice, me subo un avión y me voy a este otro país donde me pagan más? Porque hay razones tanto económicas, financieras, como más sociológicas o psicológicas. En primer lugar, hay un alto costo de transporte y estadía. ¿Sí? No es barato irse a otro país, mucho menos conseguir y pagar un alquiler, comida, etcétera. Además de que a veces hay también barreras legales. Tal vez en esos otros países te piden una visa de trabajo que uno no tiene. Entonces, hay motivos más económicos, como el alto costo de transporte y estadía, pero también, como estamos hablando acá, de personas que se tienen que desarraigar de un país e irse a otro. Hay factores culturales, más ligados a lo sociológico, a lo psicológico, por ejemplo, la lenta adaptación al nuevo país. Te vas a un país donde no manejas la lengua, donde las costumbres son distintas, donde no están tu familia y tus amigos, y eso es un fuerte desalentador de los movimientos migratorios, claramente. Y la gente lo hace, pero muchas veces lo hace más por desesperación que por deseo de alcanzar un nivel de salario más alto. Obviamente todo el mundo quiere ganar más, pero ese beneficio de ganar más tiene como contrapartida el costo de vivir en un lugar donde no te sentís cómodo. Entonces, por ese motivo, el trabajo es un no comerciable, y esto es bien el tipo de cambio real, y por supuesto para muchas otras cuestiones que van más allá de la economía. Entramos ahora en la definición del tipo de cambio real. Si ya hemos ido presentando los distintos elementos que compondrán el tipo de cambio real, y ahora podemos definir. El tipo de cambio real, que es, como les hablábamos antes, tiene un rol central en el nivel de exportaciones e importaciones, se define en cualquier libro de texto como el cociente entre el precio de los bienes comerciables y el precio de los bienes no comerciables. Esta es la definición técnica más aceptada. Ahora bien, yo creo que, si bien es una definición impecable y muy correcta, es bastante abstracta, ¿no? A mí mismo no me dice mucho, no me ayuda a entender cómo se relaciona esta variable con las exportaciones o las importaciones. Es una definición muy técnica. Por eso creo que es más interesante y más útil adoptar una definición más práctica, más bajada a tierra, que es la que les voy a mostrar ahora. En el libro, en los libros, que no le van a encontrar algo así. Como a mí no me conforma mucho, porque creo que es difícil de entender el concepto usando esta ecuación, lo he cambiado a esto. Esto no lo van a ver directamente en la mayoría de sus libros, pero es algo muy, muy obvio. Esto es un ejemplo de por qué a veces me aparto de los libros, que quiero que entiendan bien de qué se trata. No quiero que memoricen definiciones o ecuaciones o gráficos sin entender profundamente de qué se trata y para qué sirve en la vida real cuando ustedes terminen la facultad y sean o economistas o contadores o administradores o que sean primos. Bueno, quiero que sepan, ¿sí?, esto, y lo puedan utilizar y les pueda servir como herramienta de trabajo. Entonces, yo creo que es mucho más útil definir el tipo de cambio real para el caso de las exportaciones de esta manera, como el ingreso sobre el costo. Un exportador recibe un cierto ingreso. Para obtener ese ingreso de la venta, por ejemplo, de trigo, estábamos hablando. Vos vendés trigo y tenés un ingreso, vendés la tonelada de trigo a $300, lo convertís esos $300 en pesos al tipo de cambio oficial, y ese es tu ingreso.
bruto, y al mismo tiempo tenés un costo de producción en pesos, porque estás produciendo en Argentina. Si tu ingreso supera tu costo, quiere decir que la producción de trigo, la exportación de trigo es rentable. ¿Sí? Este cociente tiene que ser mayor que 1. Por eso el tipo de cambio real, esta definición que ven acá es esta misma, pero llevada al mundo de la exportación. ¿Sí? No es que es distinta, es la misma. Pero en el caso de la exportación se puede expresar de esta manera. El ingreso de los exportadores tiene que ver con el precio de los bienes comerciables. El trigo es un bien comerciable. Y el costo tiene que ver mayoritariamente con el costo laboral, que es un no comercial. Por eso le digo que esto no es distinto de esto. Es otra manera de ver el mismo fenómeno de un modo más directo, más concreto. Entonces, decimos, el tipo de cambio real para las exportaciones puede entenderse como un índice de rentabilidad de la exportación. Para las importaciones la interpretación es distinta. Sigue siendo aplicable la primera definición, pero en el caso concreto de las importaciones podemos pensar que ese cociente es el cociente entre el precio del bien extranjero. Yo compro una computadora coreana, ¿sí? Por ejemplo, $500, y la transformo en pesos al tipo de cambio oficial. Y ese precio del bien extranjero en moneda local lo tengo que comparar con el costo de producir internamente un sustituto de esa computadora. Un productor local de computadoras va a tener un cierto costo de producción. Eso es un costo no transable porque se hace en base a trabajo, principalmente trabajo, si bien puede haber insumos importados, pero principalmente trabajo doméstico, trabajo local del país. Entonces, el tipo de cambio de las importaciones se basa en la comparación del precio del bien extranjero y del sustituto local de ese bien extranjero, todos expresados en la misma moneda, que es en pesos. ¿Sí? Tanto numerador como denominador están en pesos. Otra aclaración que vale la pena hacer ahora es que en realidad, si queremos ser precisos, hay un tipo de cambio real para cada producto. Para el producto X hay un tipo de cambio real específico, que es igual al precio internacional de este producto X multiplicado por el tipo de cambio nominal, que es el mismo para todos. Por eso nos decimos tipo de cambio nominal X. Hay un tipo de cambio nominal que es el mismo para todos, dividido el costo de producción local. Chicos, hay un micrófono abierto. Gracias. Bien, entonces, por ejemplo, porque cuando ustedes lean reportes de economía van a ver el tipo de cambio real subió o bajó, y hablan de el tipo de cambio real como si hubiera uno. Siendo bien precisos, cada bien tiene su propio tipo de cambio real, que quiere decir tiene su propio índice de rentabilidad. Por ejemplo, el tipo de cambio real de la producción de autos para exportación es distinto al tipo de cambio real para la producción de trigo. ¿Por qué? Porque cada uno tiene un precio internacional distinto, un costo de producción local distinto. Y lo mismo podemos decir dentro de los autos. Un modelo de auto puede tener un tipo de cambio real distinto al tipo de cambio real de otro auto, aún de la misma marca. ¿Sí? Un modelo de Ford puede tener un tipo de cambio distinto que de otro modelo de Ford. ¿Por qué? Porque el precio internacional de cada modelo es distinto y hasta incluso el costo de producción puede ser distinto. El tipo de cambio real, el tipo de cambio nominal es el mismo en todos los casos. Y entonces, por ejemplo, pregunta de examen. Si yo le digo, cada producto puede tener su propio tipo de cambio real. Eso es cierto. Y esto puede ocurrir porque cada producto puede tener un precio internacional distinto, un costo de producción distinto y un tipo de cambio nominal distinto.
esa segunda parte es falsa, porque el tipo de cambio nominal es el mismo. ¿Sí? No, si vos producís soja o producís trigo, no te van a pagar un tipo de cambio nominal distinto. ¿Sí? O si producís dos modelos de auto distintos. ¿Está claro? Entonces, el tipo de cambio nominal es el mismo. Fíjense en esa pregunta, la primera parte era correcta, la segunda parte era correcta, todo excepto que el tipo de cambio nominal no es el distinto para cada producto, ¿no? Para el producto X, para el producto Y, para el producto Z, es el mismo. Entonces, hay que leer con mucho cuidado, con mucha tranquilidad, y para tener ese cuidado y esa tranquilidad, la única receta infalible es estudiar mucho. No mirar así rápido, decir, uy, me voy a ir con mis amigos. Cuando hay que estudiar, ¿sí? Entonces, nadie les dice que estén internados todo el fin de semana, ni un mes sin ver a su familia, a sus amigos estudiando. No, no hace falta eso. El tiempo que ustedes tienen asignado al estudio, sea cual sea, lo tienen que aprovechar al máximo, concentrarse y hacerlo con, o sea, responsabilidad, con seriedad y con gusto, con placer. Es decir, estoy aprendiendo. Después voy a tener tiempo de salir. Nadie, nunca yo ni nadie razonable le va a decir o estudian o se divierten en la vida. No es así. Se puede estudiar y divertirse y después, si estudian bien y les va bien y tienen un buen trabajo y progresan, se van a divertir muchísimo más. Entonces, divertirse mucho ahora, prestarle poca atención al estudio, implica poca diversión en el futuro. Porque cuando tenés que pelear porque tenés un mal trabajo, no, te aseguro, no es divertido. Me ha pasado. Entonces, insisto con esto, ya sé, si es posible que se calle este tipo, pero es importante, si están en un momento, tienen toda la energía, sus cerebros están funcionando a la máxima capacidad, aprovechenlo y disfruten esto. Si es su vocación, estudiar economía o una carrera en ciencia económica, háganlo, estudien, después van a poder aprovechar eso durante muchos años. Es una inversión en capital humano que se deprecia lentamente. Van a poder usarla durante muchísimo, muchísimo tiempo. Les va a dar muchísimas oportunidades laborales, oportunidades de viajes. Si ustedes vieran alumnos nuestros, ¿sí? Que andan por el mundo con trabajos sensacionales, ganando un montón de plata, ¿sí? En dólares, viajando por todos lados, ¿y cuál es el secreto de esos chicos, de esas chicas, que ahora ya no son chicos y chicas, ya son adultos? Es que dijeron, bueno, cuando hay que estudiar, después es divertir, y son gente súper divertida, la pasaba bien cuando estudiaba también, pero decían, bueno, hay un momento para cada cosa. Entonces, nada más eso les quería decir. Cualquiera de ustedes que quiera hablar sobre estos temas, no siento eso. Tal vez les puedo contar de mi experiencia, dentro de mis posibilidades les puedo ayudar, no sé. Pero piénsenlo, encárenlo con entusiasmo, de alguien que tiene el mundo, tiene todo el mundo a su disposición. Pueden hacer un montón de cosas si hacen las cosas bien ahora. Bueno, basta. Profe, Sí, una pregunta respecto a la filmina anterior. sí, Yo bueno, quizás con el caso de Argentina es un poco distinto, pero yo me imagino, por ejemplo, un país bueno, un país con mucha menos capacidad productiva que Argentina. Y, y me pongo a pensar, por ejemplo, en los denominadores del tipo de cambio real, tanto en importaciones como en productos. El costo de producción del sustituto local o el costo de producción local del producto X, ¿cómo se sí. calcula, por ejemplo, si un país como, para decir cualquier cosa, Nicaragua, A ver, Honduras, y no etcétera, pueden, no, y ajá, no, sí, creo que entiendo dónde vas, perdón que te interrumpo, pero a ver, si no existe el sustituto local, no puedes hacer el cálculo. ¿Sí? Hay países, por ejemplo, que no tienen una industria local de computadoras, en ese caso, vos no podés hacer ese cálculo, o podés hacer algo muy tentativo y tener una estimación aproximada de lo que puede salir
la producción. En ese caso, vos no podés hacer la comparación. Entonces, por ejemplo, a ver, si Nicaragua no tiene, nadie produce computadoras, eh, como bien vos decís, no podés armar el denominador de esta expresión. Lo que sí podés decir es, bueno, Nicaragua tiene que comprar cierta cantidad de computadoras y eso no lo puede evitar y va a pagar el precio que sea, porque necesita, pero va a haber un punto en el cual si se encarecen demasiado las computadoras, va a tener que dejar de comprar, ¿sí? O va a comprar menos computadoras. Entonces, aunque el denominador, no puedas tener el denominador, eso no quiere decir que las importaciones no respondan al precio del bien extranjero, ¿sí? Y puede pasar en cualquier país, en realidad. Si las computadoras coreanas pasan de valer $500 a salir $5.000, seguramente va a haber menos compra de computadoras, aunque no pueda sustituirlas por una computadora doméstica, local. Entonces, es verdad lo que decís. En general, aún en países menos desarrollados vas a tener un local. Pero si no tenés, eso no quiere decir que las importaciones no respondan al precio del bien extranjero. Responden, porque puedo decir, mira, por más que quiera la computadora, la necesite, no puedo pagar $5.000 o $10.000 por esa computadora. Entonces, pero es un buen punto. No siempre vas a tener ese dato ni lo vas a poder conseguir. Aún en un país desarrollado no es tan fácil. Tenés que averiguar, porque hay productos que tal vez tienen 1 o 2 productores locales y tenés que, no sé, investigar un poco por internet para ver cuánto valdría ese bien local. También para tranquilidad de todos aquí, lo que yo estoy mostrándole aquí son más que nada la forma de interpretar el tipo de cambio. Lo que ustedes van a ver usualmente en un informe económico no es algo de esto, no se calcula el tipo de cambio de las exportaciones, importaciones o del producto X. A veces sí, algunos lo hacen, por ejemplo, el informe del sector cerealero tal vez te hace este tipo de cálculos, pero normalmente no lo vas a encontrar estos patrones. Es solamente lo que estoy diciendo es para interpretar correctamente esta expresión, el tipo de cambio real. Lo que van a encontrar, y eso me da pie para pasar a la siguiente filmina, es algo como lo que ven ustedes acá. El tipo de cambio real que van a encontrar en la mayoría de los informes macroeconómicos se define para el caso de Argentina de esta manera muy general. En vez de estar mirando precio por precio, lo que dicen, bueno, necesitamos un índice de precios internacionales. Un índice, ¿sí?, que compuesto por muchos bienes y servicios. Podemos usar, y eso es la convención que adoptan muchos, yo he trabajado en consultoras macroeconómicas, usaba esta forma. No usaba las otras formas que son mucho más difíciles de encontrar, porque encontrar los costos de producción requiere muchísimo trabajo, no es nada sencillo. Entonces, algo más fácil es calcular un único tipo de cambio real usando estos datos. El índice de precios mayoristas para representar los precios internacionales, esos precios mayoristas que están en dólares, los multiplicás por el tipo de cambio nominal en Argentina y dividís por el IPC, el índice de precios del consumidor de Argentina, que si bien es un precio, se supone que los costos de producción, en particular el costo laboral, se mueve al ritmo de los precios. Esto no siempre es cierto, es verdad. A veces los salarios se atrasan respecto a la inflación, lo está pasando en estos momentos en Argentina, en otros momentos se adelantan, pero en general hay una fuerte correlación entre la inflación y los salarios nominales. Entonces, usamos los precios, el IPC, como medida de los costos locales, porque decimos, esta es una buena aproximación a los costos laborales, no exacta, repito, pero una buena aproximación, y tiene una gran ventaja, que el IPC se publica todos los meses. Vos tenés información todo el tiempo del IPC y podés calcular esto mes a mes, este índice. Y es muy rápido, muy fácil de hacer. Entonces, siempre en economía tenemos que tomar en cuenta
la exactitud y también la conveniencia, la facilidad. Entonces, hay un dicho, un viejo dicho que dice, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Cuando vos querés ser totalmente perfeccionista y tener la medida exacta, tal vez necesitas meses de trabajo, que no vale la pena invertir tanto tiempo en medir esto. Entonces, decís, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Mejor tener algo bueno, tal vez no exacto, pero que no, aunque no sea perfecto, pues no puedo dedicarle tanto tiempo a medir esta variable. Tengo un montón de otras cosas que hacer. ¿Se entiende? Entonces, siempre hay que ser práctico. Lo que sí se puede, lo que se puede y se debe hacer es tener en cuenta todas esas limitaciones. Si yo les muestro esta fórmula, trabajamos. Todo esto que les cuento, yo empecé a trabajar con este tipo de variables cuando tenía un poquito más de edad que ustedes, tenían 4 años, me acababa de recibir, empecé a trabajar en Buenos Aires en una consultora macroeconómica. Y me dijeron, bueno, tenemos que armar un índice de tipo de cambio real. Entonces, y usamos esta fórmula. Yo ni sé si lo había visto en la facultad. Por eso yo sí quiero que ustedes lo vean en la facultad, que no cuando lleguen a su trabajo, su primer trabajo, nos digan, ¿no sabes esto? Sí, lo sé, lo aprendí. Y seguramente en futuros cursos van a aprender otras cosas importantes. Entonces, esto es fácil de calcular. Tiene limitaciones y ustedes tienen que ser conscientes de esas limitaciones. Ustedes tienen que saber que, por ejemplo, si yo estoy hablando del tipo de cambio real para el trigo, no va a ser exactamente igual acá. El tipo de cambio sí va a ser el mismo, pero no me importa el índice de precios mayorista, que es un conjunto amplio de bienes que se comercian en Estados Unidos. Lo que me interesa es el precio del trigo. Entonces, si quiero hacer un informe sobre trigo, puedo buscar el precio del trigo, que es un precio que se publica todo el tiempo. Muchísimo en internet lo buscan y van a encontrar el precio internacional día por día, minuto por minuto. Entonces, no necesitan usar esta aproximación, usa el precio del trigo. Y para el costo de producción del trigo, tal vez es un poco más difícil, porque no tienen cuánto se paga de salario en el sector agrícola, en el sector triguero. Entonces, tal vez también pueden conseguir datos de salario en el Ministerio de Trabajo. Es una posibilidad. Entonces, siempre ingeniárselas, ¿sí? y ser proactivos. Entonces, si están trabajando en esto y su jefe le dice, necesitamos calcular esto, le dicen todas estas cosas. Primero estudian, tal vez, para cuando hagan esto, tal vez ni se acuerdan de estas cosas, entonces se lo refrescan o buscan en internet y dicen, bueno, tenemos esta posibilidad, podemos medir de esta manera o de esta manera. La ventaja de hacerlo de esta manera es que es más rápido, la desventaja es que es un poco menos exacto, pero no hay tanta diferencia. Entonces, le dicen eso a un jefe, a una jefa, se van a morir, los van a amar, ¿sí? Entonces, ustedes cuando haya un ascenso van a ser los primeros, van a tener en cuenta, cuando tengan que recomendar a alguien para otro trabajo, van a escribirles unas cartas súper elogiosas. ¿Y eso por qué? Porque están un paso adelante. Entonces, escuchen lo que les piden y después dicen, a ver, ¿cómo puedo hacerlo de la mejor manera posible? Y eso lo va a hacer, repito, y estoy medio pesado con esto, lo va a hacer sentir bien a ustedes. Uno se siente bien cuando hace las cosas bien. Te da seguridad, confianza y alegría. Y además te va a permitir progresar. Entonces, tenés esa actitud de dar un poco más de lo que te piden. Eso es algo que todos valoran. Bueno, perdón, vuelvo acá. Entonces, usan esta fórmula y está muy bien, aunque no sea exacta por cada. Ahora, esta fórmula que les estoy diciendo tiene una expresión más general, que es esta que ven ustedes aquí, que es el tipo de cambio real, es el tipo de cambio nominal multiplicado por el precio internacional dividido por el costo de producción local. Entonces, usamos esta aproximación para tener una medida general a nivel agregado en la economía del tipo de cambio real. Los costos de producción, como les decía, son más difíciles de conseguir, entonces usamos el IPC bajo el supuesto de que el IPC y los costos de producción se mueven más o menos en línea. Y de esa manera contaremos con esta serie, estos datos a lo largo del tiempo del tipo de cambio real. Una alternativa que se usa mucho y está
siempre es muy comentada en los libros de texto, es el índice Big Mac, el tipo de cambio Big Mac, que es un tipo de cambio que presentó, elaboró la revista The Economist. The Economist es la revista de economía más famosa del mundo, es la más prestigiosa, es excelente, porque presentan artículos breves, en un lenguaje muy coloquial, muy amigable, pero los que escriben se nota que saben muchísimo de economía. Entonces se nota que saben de lo que hablan y son súper rigurosos, sin necesidad de ser pretenciosos, usar lenguaje técnico, confuso y ecuaciones. No, salga una nota, incluso a veces son graciosas, pero se nota que saben. Y eso es una gran diferencia y mucha gente en todo el mundo lee el The Economist. The Economist hizo este índice Big Mac. ¿En qué se basa el Big Mac? Lo que hicieron, esto pasó en el año 87, dijeron, el Big Mac tiene una propiedad muy atractiva a la hora de comparar costos de producción en dólares entre países. Esa propiedad tan atractiva es que el Big Mac es el mismo en todo el mundo. En todo el mundo el Big Mac se produce de la misma manera, con los mismos ingredientes, la misma receta, la misma cantidad de trigo, de carne, etc. ¿Por qué? Porque es parte de esta franquicia McDonald's, que tiene el sello de McDonald's, que hace el mismo producto en cualquier país donde vos vayas. Entonces, lo bueno que tiene es que tiene la misma estructura de costos, requiere la misma cantidad de trabajo, la misma cantidad de carne, la misma cantidad de trigo, de queso, etc. Entonces, podemos comparar el costo en dólares de producir un Big Mac en todos los países, en Argentina, en Estados Unidos, en China, en India, en Australia o en Suiza. Y para eso podemos usar esta variable. Podemos comparar el precio del Big Mac en Estados Unidos, que consideramos como el precio internacional, con el precio del Big Mac, también en dólares, en cada país. Entonces, en el numerador tenemos el precio del Big Mac en dólares en Estados Unidos. En el denominador tenemos el precio en dólares también, pues si no, no podemos comparar, del Big Mac en cada país. Por ejemplo, en Argentina. Entonces, tendríamos en el caso de Argentina el precio local del Big Mac, ya no sé cuánto estará, ahora dividido, ¿alguno sabe? ¿Cuánto está? Está 8.000, 5.000, 6.000, ¿tienen idea? Si saben, díganme por curiosidad. Entonces, ese precio del Big Mac en pesos lo dividís por el tipo de cambio nominal y vas a tener el precio local del Big Mac en dólares. ¿Por qué nos resulta interesante esta comparación? Porque es una buena medida de cuáles son los costos de producción en dólares en distintos países y por lo tanto una buena medida de competitividad. Permítame que voy acá, me adelanté un poquito, después volvemos. Estos son los precios locales en dólares. Este es el dato del año pasado. Esto se actualiza 6 meses o un año. Entonces, sí. No sé si lo quería saber, pero encontré el precio del Big Mac y está a 5.200 pesos en Argentina. 5.200. Me compras 3 con doble queso. 5.200, mirá vos. Está. Ahí, bueno, ahí ahora lo vamos, gracias. ¿Quién me lo dijo? No vi el nombre. Augusto, profe. Augusto. Gracias, Augusto. Genial. Ahora vamos a usar eso. Entonces estamos hablando de más o menos 5 dólares, 5 dólares, un poquito más. Entonces, miren esta comparación de algunos países. Este índice se elabora para casi todos los países del mundo. Entonces, en India, el Big Mac tiene un precio en dólares de 2.60, en México 2.70, China un poco más. Están ordenados en modo ascendente. En Argentina el año pasado era 3.75, ahora, como me está diciendo, es 5 dólares más o menos. Entonces, esto pueden ver que son distintos estos valores entre países. Estados Unidos 5,30, en Suiza llega a estar 7,29. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que
el costo de producción y por lo tanto el precio del Big Mac es distinto entre países. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué puede salir 7.30 en Suiza y 2.60 en India? Bueno, seguramente, ¿por qué? Porque hay costos no comerciables. Si los costos fueran solamente comerciables, si por ejemplo el único costo fuera trigo, no observaríamos estas diferencias. Porque el trigo tiene un precio internacional uniforme, homogéneo para todo el mundo. Pero el Big Mac, si bien se produce de acuerdo a una estructura idéntica en todos los países, tiene costos locales. Vos contratás gente, empleados y cocineros que son de cada país. Y esos costos locales están influenciados por el costo del trabajo, que es no comercial. Entonces, claramente en países como India o México el costo laboral es mucho más bajo que en Suiza, y eso es lo que explica por qué hay semejante asimetría en el precio entre estos países. El caso de Argentina, interesante, considerando esto que están viendo acá, el 3.75, porque ahora es $5. ¿Qué ha pasado en estos tiempos? De lo cual se habla mucho en las noticias. El dólar se ha planchado. ¿Qué ha pasado? Los precios y los salarios vienen creciendo. Si bien los salarios crecen menos que los precios, crecen los salarios. O sea, el denominador del tipo de cambio sube, pero el numerador, que es el tipo de cambio nominal por precio internacional, no está subiendo tanto. El tipo de cambio está casi parado, alrededor de 1.000 pesos. ¿Sí? Entonces, eso nos permite entender por qué el costo del Big Mac en dólares subió de 3.75 hace apenas poco más de un año a $5. ¿Sí? Pues estamos en un proceso, se dice, de atraso cambiario. El dólar se está ajustando menos que los precios. O sea, el numerador del tipo de cambio real está subiendo más que el denominador. Estas son las cosas que quiero que entiendan. Si no, si por ejemplo dicen de qué está hablando este tipo, ese es el momento, no ahora, pero cuando tengan que estudiar, decir por qué el numerador. Entonces van a ver que el numerador del tipo de cambio está, del tipo de cambio real, está el tipo de cambio nominal, que no se está moviendo mucho, mientras que el denominador, están los costos laborales, sí está subiendo. Entonces acá por ejemplo, esto es un ejemplo. Imagínense, para el caso de un país, estos son datos de otro momento, ¿no? Pero estaban cuando se calculó esto, estaba en Estados Unidos 5.66 en dólares, en Argentina eran estos los valores, y entonces en ese momento, ahora no recuerdo para cuándo lo había hecho yo esto, el índice de Big Mac era casi 1, porque quiere decir que el valor en Estados Unidos era muy parecido al valor en Argentina. Hoy es distinto, ¿sí? Hoy hemos vuelto. En esta situación de hace un año estábamos con ventaja. Lo que te está diciendo esta diferencia es que Argentina es competitiva en dólares. Los costos de producción en dólares no son altos comparados con otros países, y ni hablar de India o México. Producen a costos muy bajos, lo cual es una ventaja cuando querés competir, porque si tus exportaciones, podés producir exportaciones con un costo bajo y las podés colocar fácilmente en el resto del mundo. Pero eso tiene un lado negativo, y es que detrás de estos bajos costos en dólares hay bajos salarios, que no es algo bueno, en absoluto, obviamente. Pero bien, esto es lo que podemos, quiero verla ahora, tengo unos minutitos. Ese es el famoso índice Big Mac que se utiliza como medida tipo de cambio real. Cuando vos ves que el precio del Big Mac en dólares en tu país es más bajo que en otros países, quiere decir que sos competitivo o que la rentabilidad de la exportación es alta, porque podés producir a bajos costos en dólares. ¿Sí? Permítanme volver por aquí. Acá hay un par de preguntas, ¿sí? Es una pregunta en realidad. ¿En qué unidad está expresado el tipo de cambio real? ¿Sí? Esta también es otra pregunta de examen. ¿Sí?
¿Qué les parece? ¿En qué unidad está? El tipo de cambio real está expresado en pesos, está en dólares, está en pesos por dólares. ¿Qué les parece? Para responder esa pregunta, lo que tienen que saber es en qué unidad está expresado cada una de estas variables. Siempre eso lo tienen que tener muy presente. Entonces, les digo porque si tienen la respuesta, los escucho, ¿sí? Pero la respuesta no es obvia. Eso es lo que quiero decirles. El tipo de cambio nominal son pesos por dólar, ¿sí? Pongan en la cabeza pesos sobre dólar. El precio internacional son dólares, ¿sí? Déjenme a ver si puedo. Quería ver si podía escribir acá. Ahí está, miren. Voy a escribir aquí. El tipo de cambio nominal son pesos sobre dólares, ¿sí? El precio internacional son dólares. Y el costo local son pesos. Por ejemplo, dólares, por ejemplo, es un costo local en pesos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si tenés pesos sobre dólares, estos dólares se cancelan con estos dólares, estos pesos de acá arriba se cancelan con estos pesos de acá abajo, con lo cual el tipo de cambio real no tiene unidad, no está en pesos, no está en dólares, no está en pesos sobre dólares y dólares sobre pesos, porque se anula todo, queda sin unidades. ¿Tiene sentido esto que estoy diciendo? Y sí, tiene sentido. ¿Por qué? Por lo que hablamos antes. ¿Qué dijimos previamente? Dijimos, el tipo de cambio real es una medida de rentabilidad de la exportación. ¿Qué es una rentabilidad? Es ingreso sobre costo. Las rentabilidades, ¿en qué unidades están en general? Por lo que ustedes ya saben de contabilidad, de finanzas. Están en por ciento, es decir, la rentabilidad es 10%, quiere decir que el ingreso es 10% superior al costo. Eso no tiene ninguna unidad, está en una unidad monetaria. Eso es una rentabilidad. Y el tipo de cambio real es eso, es una rentabilidad, por lo tanto, no requiere de ninguna medida, no está expresada en ninguna unidad monetaria en particular. Esa es la respuesta a esa pregunta, que como les decía, son cosas que sería que piensen, cada vez que leen algo, no se queden con lo que está acá, quiero entenderlo bien, a ver qué más hay detrás de eso. Bueno, acá también le digo que como costo de producción pueden utilizar un índice de salarios si no quieren usar el índice de precios. Lo que pasa es que un índice de salario es más difícil de encontrar, en el Ministerio de Trabajo tienen información, pero siempre es mucho más fácil usar el IPC y no van a cometer un gran error al hacerlo. Muy bien, aquí vamos a dejar, pues ya hemos llegado a la hora límite.